Ahí está grabando. Ahí empecé a grabar. Compartir pantalla. Dale. Bueno, buenas tardes chicos. Hoy con el profesor Duarte vamos a hablar sobre la generación de la corriente alterna, ¿sí? El uso de la corriente alterna y cómo podemos hacer cálculos. Sabemos que la corriente alterna es la corriente que nos llega a nuestro domicilio, es la corriente que nos entregan las distintas empresas de energía como Edenor, Edesur, Edelap, etc. Bien. ¿Y cómo se produce esta corriente? Simple. Tenemos acá presente el rotor de un motor. En realidad no es el rotor de un motor, sino es el rotor de un generador. Pero físicamente un motor y un generador son exactamente iguales. Lo que estamos viendo acá es la parte que gira del generador, ¿sí? Y vemos que tiene 4 bobinas, por la cual van a circular una corriente continua, la corriente va a circular por acá, va a ser una corriente continua, que me va a generar un campo magnético en esta bobina, en esta bobina, en esta bobina y en esta bobina. Cuando esto esté girando, ¿sí? Ese campo magnético también va a estar girando. Y si yo le coloco alrededor de este rotor otras bobinas, sobre esa bobina va a aparecer una tensión inducida. ¿Ven? Por ejemplo, acá le coloco, ¿sí?, el enrollado de las otras bobinas, las que estarían en la parte externa del motor, ¿sí?, en la parte del estator, porque están estáticas o no se mueven, y acá vemos que aparece una corriente. Esta corriente tiene exactamente esta forma senoidal, ¿sí? Responde a la función del seno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en un momento tengo una tensión positiva, después va disminuyendo, llega a una tensión de 0 volt, ¿sí? O una corriente de 0 amperes, ¿sí? Va disminuyendo, ¿sí? Llega a su punto mínimo negativo, ¿sí? Y después vuelve a subir hasta llegar a 0 volt. Y este ciclo se va a repetir 50 veces por segundo. Eso es lo que nos dice que nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué son 50 Hz? Son 50 ciclos de esto que se repite en un segundo. Recién vimos la curva de la tensión y también cuando hablaba de tensión yo mezclaba con la palabra corriente, porque es exactamente así. Tengo la curva de la tensión y la curva de la corriente. La altura de la curva de la tensión va a depender, ¿sí?, de la cantidad de vueltas que tengan las bobinas en el generador y de la velocidad con la que gire. La altura de la curva de la corriente va a depender de la cantidad de cargas que yo conecte a ese circuito. O sea, si conecto 5 heladeras, 5 lavarropas, a medida que voy conectando más cosas en ese circuito, ¿sí?, va a ir aumentando la altura. Pero fíjense en acá algo interesante que es lo que vamos a ver. Cuando empieza la curva de la tensión, que sería la curva verde, ¿sí?, también empieza la curva de la corriente, que sería la curva celeste. Esto sucedería si todo funciona perfectamente. Podemos decir, cuando es así, que estas curvas están, ¿sí?, en el mismo tiempo empiezan y terminan, por lo tanto están fasadas. Vamos a ver cuándo sucede eso. Cuando conectamos una carga resistiva, ¿cuál sería una carga resistiva? Una estufa eléctrica, por ejemplo. Una estufa eléctrica es una carga resistiva, ¿sí? Tiene una resistencia y vemos que, como le dije antes, la curva de la tensión y la curva de la corriente, las dos comienzan en el mismo momento y las dos terminan en el mismo momento. Las dos tienen su punto máximo negativo en el mismo momento, ¿sí?, y las dos tienen su punto máximo positivo en el mismo momento. Pero esto solamente cuando es cargas resistivas puras, ¿sí? Vamos a ver ahí que el vector tensión, ¿sí?, este vector, ¿sí?, que está a 0 grados, y el vector de la corriente que también está a 0 grados. ¿Qué pasa cuando colocamos cargas inductivas? ¿Cuáles son las cargas inductivas? Primero vamos a pensar. Las que tienen bobinas, ¿sí? Por ejemplo, los motores, ¿sí? En una casa está lleno de motores. El motor de la heladera, el motor de lavarropa, el motor del ventilador, ¿qué más? ¿Dónde más puede haber otro motor? El motor del agua. Bueno, hay motores por muchos lugares dentro de una casa. O sea que las cargas inductivas son importantes dentro de una casa. Cuando tenemos una carga inductiva se representa con este símbolo, ¿sí? Este símbolo es de bobina. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa con la curva de la tensión y con la curva de la corriente. La curva de la tensión siempre es la verde, ¿sí?
y la curva de la corriente en este caso es la rosa. Fíjense en que en este instante de tiempo, cuando empieza la curva de la tensión, ¿sí?, el valor de la corriente es menor que el valor de la tensión, ¿sí? Entonces decimos que cuando tengo cargas inductivas, tengo un retraso de la corriente con respecto a la tensión. Es decir, que primero viene la tensión y después viene el valor de la corriente. Si lo dibujamos en forma vectorial, vemos acá el vector de la tensión y el vector de la corriente va a estar desfasado 90 grados, ¿sí?, negativos. ¿Por qué negativos? Porque va a estar atrasado con respecto al de la tensión. Bien, acá vamos a ver las cargas capacitivas. En una casa, en una instalación domiciliaria, sinceramente no suele haber cargas capacitivas, pero sí en las industrias. Cuando yo tengo una carga capacitiva, lo que va a pasar con la curva de la tensión y la corriente es exactamente al revés que lo pasaba con las bobinas. Como vemos, en este instante de tiempo, el valor de la corriente es mayor que el valor de la tensión. Luego van variando, ¿no?, porque va variando los ciclos, va variando el tiempo. Pero lo que observamos acá, que la corriente adelanta la tensión. Si lo vemos en forma factorial, en forma de vectores, vemos que acá tengo el vector de la tensión y acá tengo el vector de la corriente. Vamos a ver qué pasa cuando aparece un circuito que tiene las dos cosas. En realidad, ¿sí?, en la realidad siempre hay dos cargas resistivas e inductivas juntas. Nunca hay una carga inductiva solamente o una carga resistiva solamente. ¿Por qué? Si lo ponemos a pensar, ¿sí?, la corriente circula por un cable y un cable es el que forma la bobina, o sea que prácticamente tengo una pequeña bobina también dentro de un cable. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo estas cargas, ¿sí?, donde tengo una carga resistiva y una carga inductiva? ¿Cómo las sumo? Están en serie, pero ¿podré sumar lo que vale la resistencia con lo que vale la reactancia inductiva, que es la oposición que presenta el pasaje de la corriente en la bobina? Vamos a ver. Fíjense, la corriente en la resistencia dijimos que iba a 0 grados. Y la corriente en la bobina va a menos 90, pero yo la dibujé para acá para arriba para que quede más claro ahora para explicarlo, pues sería atrasada, menos 90, estaría para abajo, ¿sí? Quiere decir que hay una diferencia entre 90 grados entre una y la otra. Si vemos acá, vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia. ¿Cómo se calcula la caída de tensión? B dividido I me daría la caída de tensión, no, vamos a calcular la resistencia, ¿sí?, en esta bobina. Vamos a calcular el valor de la resistencia, ¿sí?, en esta parte del circuito que es netamente resistivo. ¿Cómo se calcula la resistencia? Bueno, la tensión, ¿sí?, dividido la corriente. Y ahora vamos a calcular el valor, ¿sí?, de la reactancia inductiva. O sea, la reactancia inductiva es la oposición que presenta una bobina al pasaje de la corriente. ¿Cómo lo calculo? Igual que calcular la resistencia, ¿sí? La tensión dividido la corriente, eso me va a dar el valor de la reactancia inductiva. Bien, y ahora ¿cómo puedo sumar esto? Si esto vamos a poner un número, si esto vale 30 y esto vale 10, ¿puedo decir que esto vale 40? No, no puedo decir. ¿Por qué? Porque este vector tiene una dirección que es de 0 grados y este vector tiene una dirección que es de 90 grados. Por lo tanto, yo tengo que componer, ¿sí?, la unión de estas dos, ¿sí? Y a la unión de estas dos, de la resistencia y de la reactancia inductiva, se lo llama impedancia y se lo representa con la letra Z. Entonces, B dividido I me va a dar que es el valor de la impedancia, ¿sí? La impedancia, ¿qué es? Es la resistencia total, mejor dicho, es la oposición total que presenta un circuito eléctrico al pasaje de la corriente eléctrica en corriente alterna. Acá vemos que Z, ¿sí?, podría llegar a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es más, si lo miramos geométricamente, podemos decir que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? R es el lado mayor, XL es el lado menor, y la hipotenusa sería Z. Pero también podemos hablar de números complejos. Podemos decir que R, ¿sí?, es la parte real de un número complejo, y XL es la parte imaginaria de un número complejo.
¿Y Z quién sería? Y bueno, Z sería el valor del módulo del complejo. Después más adelante lo vamos a hablar con el profesor Duarte. Entonces yo puedo decir que si mi parte resistiva del circuito valía 20 ohms y mi parte inductiva del circuito vale 8 ohms, ¿sí? Mi impedancia, mi total del circuito es Z es igual a 20 ohms más 8 ohms J o 8 ohms I, no sé cómo ustedes lo llaman en la parte imaginaria. Vamos a ver algún ejemplo. Acá yo tengo una impedancia que la voy a llamar Z1 y acá tengo una impedancia que la llamo Z2, ¿sí? Tengo 25 ohms de la parte resistiva y 7 ohms de la parte inductiva. Y acá tengo 30 ohms de la parte resistiva y 4 ohms de la parte inductiva. Bien, ¿cómo lo sumamos esto? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se suma esto, vamos a hacer un repaso de complejo y vamos a ver cómo se suma. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Continuamos con esta práctica en esta disciplina en las dos materias, tanto electrotecnia como matemática. Y el profe Benítez dejó planteada una situación problemática en un circuito eléctrico donde necesita un cálculo matemático. Nosotros ya estuvimos trabajando con números complejos, por eso vamos a una parte práctica, directamente una aclaración, y vamos a la operación en forma binómica. Lo que vamos a hacer es resolver el problema que dejó el profe Ricardo Benítez, así lo resolvemos en forma matemática, y luego lo pasamos directamente a la interpretación del circuito eléctrico. Entonces comenzamos. Ya sabemos que un número complejo tiene la forma A más BI. El primer componente A es la parte real y el segundo componente es la parte imaginaria. Ahí debajo tenemos 3 ejemplos para recordar. Ahora vamos a las operaciones en forma binómica que están debajo. Estas operaciones vamos a destacar la suma, que es la que necesitamos nosotros resolver, y vamos a ver el ejemplo. El ejemplo lo vamos a hacer directamente en forma muy práctica y sencilla para una aplicación. Lo que nosotros hicimos acá fue realizar paso por paso las operaciones para poder ver en forma matemática más detalladamente cómo se realiza. Pero vamos a verlo prácticamente para usarlo directamente en aplicaciones de taller. Tenemos Z1, un ejemplo, 4 menos 3i, y Z2 menos 2 más 5i. Directamente vamos a sumar la parte real de Z1 con la parte real de Z2. Al hacer la cuenta 4 más menos 2, el resultado de Z total, lo vemos directamente, nos da 2. Al hacer la cuenta con la parte imaginaria, menos 3i más 5i, el resultado total de la parte imaginaria es más 2i. ¿Bien? Ahora, teniendo en cuenta este concepto, vamos hacia abajo en la pantalla y pasamos a la siguiente parte para aplicar en los dos circuitos que dejó planteado el profe Ricardo. Vamos a los datos del circuito 1. Tenemos dos impedancias, una de Z1 con los valores 25 más 7i y Z2 con los valores 30 más 4i. Ya sabemos cómo se resuelve por la explicación anterior y sumamos directamente. 25 más 30 con respecto a la parte real de cada impedancia da un resultado de 55. En la parte imaginaria, 7 más 4 da un resultado de 11. Le agregamos el símbolo i porque corresponde a la simbología matemática. Y ahora viene el traspaso. Ese resultado, los números no cambian, lo expresamos en forma de circuito eléctrico. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Es cambiar las letras. Pasar de lo símbolo matemático a la unidad correspondiente en el circuito eléctrico. En este caso es ohm. Observen que Z total queda 55 ohm más 11 ohm. De forma análoga, en el circuito 2, que tenemos a la derecha, realizamos la misma operación que en el circuito 1. Tenemos los datos de las dos impedancias, Z1 y Z2, y ahora resolvemos las operaciones.
¿Cómo la resolvemos? Parte real más parte real. 135 más 123 da un total de 258. La parte imaginaria, 44 más 24 da un total de 68i expresado matemáticamente. Ahora, pasado al lenguaje del circuito eléctrico, lo único que hacemos es cambiar las letras, pasar a la unidad correspondiente. Nos queda que Z total es 258 ohm más 68 ohm. A ver acá, este circuito, ¿sí? La parte real ya la teníamos, y ahora lo que queremos hacer es hallar el valor de la corriente de este circuito, ¿sí? Bien, entonces, yo sé que para hallar el valor de la corriente lo que tengo que hacer es dividir el valor de la tensión dividido el valor de la impedancia. Recuerden que ahora en corriente alterna no hablamos más de resistencia, sino hablamos de impedancia. Yo tengo que hacer una división, y acá no tenemos un pequeño problema. ¿Cómo dividimos con números complejos? ¿Sí? Bueno, chicos, continuamos con la clase. Ahora tenemos que resolver el segundo problema planteado por el profe, que es una división para resolver con números complejos. ¿Cómo hacemos esto? En forma binómica es muy complicado resolverlo, es muy tedioso. Entonces, para eso hay algo muy simple, que es pasar de binómica a polar. Y vamos a utilizar la forma polar para resolver multiplicaciones y divisiones, por ser simple la operación. ¿Bien? Bueno, sabemos que un número complejo, matemáticamente, es z igual a A más bi, en forma binómica. Pasado o aplicado al circuito eléctrico, el valor de la componente de la parte real A se reemplaza por el valor de la resistencia R, como estamos observando acá en la diapositiva. Y el valor de la parte imaginaria BI se convierte en la reactancia inductiva. Todo eso aplicado al circuito eléctrico. La forma polar se representa por medio del valor de Z, que es la impedancia, con el ángulo φ. Esa es la forma de representar la forma polar. ¿Qué datos necesitamos calcular? ¿Cuánto vale Z y cuánto vale φ? Teniendo esos dos datos, lo expresamos de esa manera y tenemos la forma polar. Bueno, ahora debajo, si observamos, tenemos un gráfico que ahí aparecen los valores. Antes, en forma binómica, se usaban las componentes R y XL, o sea, las cargas de la resistencia y de la reactancia inductiva. Ahora vamos a cambiar esas cargas o esos valores por otros, que son el de la impedancia Z y el del ángulo φ. Ahora, si seguimos más abajo, vamos a dar cómo calcular la impedancia Z, el valor de la impedancia. En este caso, se resuelve así. Se aplica el teorema de Pitágoras, de ahí tenemos que Z al cuadrado es igual a R al cuadrado más XL al cuadrado, matemáticamente, y después se despeja Z y queda la fórmula para calcular ese valor. Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar, no el despeje. Si ahora seguimos más abajo, podemos encontrar cómo calcular el ángulo φ, que es el otro valor que nos falta. Acá está todo el desglose del despeje matemático. Lo aclaramos muy sencillo, pero ustedes van a utilizar la fórmula. La tangente de φ, por definición, es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Una vez que tengo identificados los catetos en el triángulo anterior que vimos, reemplazo los valores. Ahí estamos viendo el triángulo. Tenemos, por un lado tenemos φ, y el otro lado z. Bueno, ahora volvemos. Tangente de φ nos da que un cateto es XL, que lo tenemos ahí identificado, y el otro cateto es R. Reemplazamos los datos, y debajo, despejando φ, nos queda de la siguiente manera. Inversa tangente a la menos 1 significa inversa tangente. Dividido XL con R, y eso nos da la fórmula para calcular el ángulo φ.
Ahora hago una breve aclaración y luego el profe Benítez le va a explicar cómo calcular en la calculadora científica específica, que generalmente la tenemos en la escuela, el valor del ángulo phi, porque eso se realiza por medio de la calculadora científica. Bien, vamos a ver cómo hacemos este pasaje de binómica a polar de manera más sencilla. Esta forma es prácticamente para todas las calculadoras científicas, ¿sí? Lo único que puede cambiar es la disposición de los botones. Vamos a usar este ejemplo nosotros. Tenemos que pasar 55 reales, ¿sí? Y 11 imaginarios, lo vamos a pasar a forma polar. Para eso, buscamos en la calculadora la tecla POL, ¿sí? Apretamos la tecla POL, y cuando apretamos la tecla POL, me va a aparecer exactamente esto, a mí, en la calculadora. POL, paréntesis. Después de hacer eso, lo que vamos a hacer es introducir, ¿sí?, el valor real, ¿sí? En nuestro caso era 55, entonces escribimos 55. Una vez que introducimos el valor real, apretamos la coma, pero ojo, no es la coma que marcan los decimales, ¿sí? Sería para nosotros el punto y coma. Lo que usamos cuando escribimos, ¿sí?, punto y coma, bueno, eso sería la coma en la calculadora. ¿Qué es esta tecla que está acá? En la mayoría de las calculadoras está acá. En otras calculadoras pueden estar en otro lugar. Búsquenla, ¿sí? Apretamos la coma y me va a aparecer escrito exactamente así. POL 55, y ahora lo que voy a tener que introducir es el valor de la parte imaginaria. En este caso, ¿sí?, es 11. Introducimos el valor de la parte imaginaria y apretamos el igual. Una vez que apretamos la tecla igual, nos va a aparecer un resultado. ¿Qué es este resultado? 56,0892,1465. Bueno, vamos a redondearlo, ¿sí? Vamos a decir que es 56. Este resultado es lo que vale Z. Este resultado 56 es lo que vale ese vector Z. Y ahora me falta saber cuánto vale el ángulo de Z. Para eso apretamos esta tecla alfa, ¿sí? Esta tecla la tienen todas las calculadoras científicas, ¿sí? Generalmente está escrita de otro color, en este caso en la mía está rosa, ¿sí? Aprieto esa tecla alfa, una vez que aprieto la tecla alfa, después aprieto la tecla de tangente, y me va a aparecer la F, acá arriba, y luego aprieto la tecla igual. Vamos a checar un poquito para que sea ahí toda la pantalla. Aprieto la tecla igual, y lo que me va a aparecer ahora acá, lo que me apareció acá, este valor 11, ¿sí? Este valor 11,30 quiere decir que es 11 grados, 3, ¿sí? Es el valor del ángulo. Este valor es el valor del ángulo. Entonces, lo que realmente yo tenía expresado en forma binómica, como número complejo, 55 reales y 11 imaginarios, en forma polar me queda representado como 56, el módulo, ¿sí?, de Z, lo que vale Z, 56, con un ángulo de 11,36 grados. Así se usa en la calculadora. Lo vuelvo a repetir, la mayoría de las calculadoras tienen estas teclas científicas, lo único que puede cambiar es la ubicación. En algunas pueden estar acá, en el lugar del más y el menos, dicen más y menos, y por lo dice en amarillo, ¿sí? Si lo dice en amarillo, ¿qué tengo que hacer? Apretar la tecla Shift. Cada vez que aprieto esta tecla que dice Shift, o segunda función, o inversa, como quieran llamarlo, ¿sí?, ¿qué hace? Que empiezan a activarse las teclas de atrás, las que están puestas en amarillo. Por ejemplo, para apagar la calculadora, ¿sí?, la mayoría no la apagamos, pero si yo quiero apagar la calculadora, lo que tengo que hacer es apretar Shift, Off. ¿Ven que ahí en amarillo dice Off? Bueno, así se apaga la calculadora. La mayoría la dejamos prendida porque al ratito se apaga sola, ¿no? Nada más que por eso. Vamos a ver muy sencillo el ejemplo que el profe explicó con la calculadora, para que sepan y vean que lo pueden realizar por medio de la fórmula matemática. Observen que es los mismos valores de R y de XL. Z se puede calcular de una forma analítica, calculando raíz cuadrada de R al cuadrado más 11 al cuadrado.
se realiza la operación dentro de la raíz, se suma, y luego se calcula la raíz dando el mismo resultado que sacó el profe con la calculadora recién. Ahora el ángulo phi, que tenemos ahí abajo, hay que usar la fórmula inversa tangente de XL dividido R. No tenemos otra opción que realizarlo por medio de la operación en la calculadora que recién explicó el profe. El resultado, por medio de esa operación, nos da 11 grados. Por las dudas, claro, antes existía una tablita que ya no se usa más para poder calcularlo, pero es muy tedioso. Luego, esos resultados los expresamos en forma polar y queda el mismo. Para terminar esta última parte que nos pedía el ejercicio del circuito eléctrico, tenemos que saber operar con la división en forma polar matemáticamente. Directamente vamos con símbolos que representen el circuito eléctrico para que ustedes puedan ver la similitud y poder resolverlo. Entonces, el dato que tenemos es el valor de B, la tensión, con el ángulo φ1, que representa el ángulo de la tensión. Y el otro número complejo en forma polar es el valor de Z total con el ángulo llamado φ2. ¿Cómo se resuelve esta operación en forma práctica y sencilla? Hay que dividir la primer componente del primer número en forma polar, que es B, con la primer componente del segundo número complejo en forma polar, que es Z total. O sea, se divide B con ZT. Se escribe el ángulo, el símbolo que representa el ángulo, y se realiza la operación de resta. ¿Entre quién? Entre φ1 y φ2. Esa es la parte operatoria de la fórmula, y ahora, hacia abajo, vamos a ver el ejemplo, para así podemos terminar de resolver el circuito eléctrico. ¿Cómo se resuelve? Ahí tenemos todas las fórmulas cargando los valores del ejercicio del circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos directamente y aplicamos la fórmula, realizamos la operación. 220 dividido 56 nos da un valor de 4. Y los ángulos, que son 0 y 11, se restan. 0 menos 11 da como resultado menos 11. De acuerdo a los cálculos que hicimos con el profesor Oscar, ¿sí? Sabíamos que la tensión estaba en sus 0 grados y que la corriente nos dio un valor de 4 amperes, pero con un ángulo menos 11 grados. ¿Qué significa esto menos 11 grados? Significa que la corriente está atrasada con respecto a la tensión 11 grados. Por eso me da un ángulo negativo. El valor del ángulo me dio 11 grados. Eso es lo que significa. ¿Por qué está atrasada la corriente 11 grados? Porque tengo un circuito inductivo. Tengo un circuito con una bobina. Siempre que tengo circuito con bobina, la corriente, ¿sí?, se va a atrasar con respecto a la tensión. Le vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes calculen la impedancia total de este circuito, la impedancia total de este circuito, la impedancia total de este circuito, la impedancia total de estos dos circuitos. Atención y ojo acá, ¿sí? Porque la impedancia, ¿sí?, de esto, ¿sí?, es inductiva y esta impedancia es capacitiva. Esto es simplemente a nivel ejercicio, ¿sí? Tengan en cuenta que el capacitor tiene el efecto contrario a la bobina. Por lo tanto, ¿sí?, el valor que va a tener, ¿sí?, la parte capacitiva va a ser siempre negativa, pero se trabaja exactamente igual, pero con valores negativos. Entonces, van a tener que hacer esos cálculos. Una vez que hayan todos los valores de las impedancias totales de los circuitos, van a calcular, ¿sí?, el valor de la corriente total de cada uno de los circuitos, como así también van a intentar calcular el valor de las caídas de tensiones en cada impedancia. Por ejemplo, el valor de la caída de tensión entre este punto y entre este punto y este punto.
Estos van a intentar cualquier consulta, nos consultan al profesor Oscar o a mí, sin ningún inconveniente.
vamos a ver cómo se suma.